Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy iniciamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan y leamos este pasaje que se llama Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4 versículos 1 al 3 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recuerda que leímos que los judíos discutieron con los discípulos de Juan porque el Señor Jesús estaba bautizando también. Y entonces los discípulos de Juan fueron a contarle a Juan que Jesús, el Señor Jesús, estaba bautizando. Y Juan el Bautista, ¿qué les respondió? Les dijo que tranquilos, que estaba muy bien porque Jesús era mayor que él y antes que él. Y bueno, vimos todo eso. Ahora, cuando el Señor Jesús supo que los fariseos estaban diciendo que él hacía más discípulos que Juan y que bautizaba más discípulos que Juan, como tratando de causar división, ¿no? Entonces el Señor Jesús, ¿qué hizo? Salió de Judea, de regreso a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. En el camino hacia Galilea, el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria, porque allí tendría lugar un encuentro. Versículos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Como a eso del mediodía, Jesús, cansado, se sentó junto al pozo de Jacob. Y entonces, versículos 7 y 8, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos, mientras que Jesús descansaba un poco ahí al lado del pozo de Jacob, los discípulos se fueron a comprar comida. Y mientras tanto llega esta mujer y tuvo un encuentro con Jesús. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se querían. ¿Sabes? Eso realmente es muy triste, porque ellos eran hermanos, hijos de Jacob, y Dios les había dado toda esa tierra y también les había dado grandes promesas, pero también les había advertido que si ellos desobedecían a Dios, se rebelaban contra Dios, también los alcanzarían grandes maldiciones, como ya hemos leído antes. Sabes, en nuestros días también hay familias así, divididas, no se hablan, no se quieren, no se tratan y están realmente divididas. Pero todo cambia cuando llega Jesús, el príncipe de paz. Claro está, siempre y cuando lo reciban en sus corazones. De lo contrario, no pasa nada. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Wow! Si ella supiera que el que le estaba hablando era el Cristo, ella le pediría agua a él, porque Dios es el agua de vida. Jesús también le dijo: tú le pedirías y él te daría. Tú le pides a Dios, tú
oras a Dios, recuerda que para que nosotros podamos recibir, debemos pedirle a Dios. Recuerda que el martes leímos que no tenemos porque no pedimos. Pídele a Dios y Él te dará. Pídele el agua de vida. Versículos 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella pensó que Jesús le estaba hablando era de ese pozo físico que estaba ahí al lado de ellos. Es hasta chistoso ver cómo siempre a todo lo que decía el Señor Jesús, las personas no entendían porque estaban siempre pensando era en cosas materiales, en cosas terrenales. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les dijo que destruirían el templo y Él lo levantaría en 3 días, Jesús se estaba refiriendo era a su propio cuerpo, pero ellos pensaban que se estaba refiriendo era al edificio hecho de piedras. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que nos era necesario nacer de agua y del Espíritu, Él se estaba refiriendo a ese nuevo nacimiento espiritual y que también nos debemos bautizar y recibir el Espíritu Santo. Pero Nicodemo pensaba era en el nacimiento físico y hasta le preguntó al Señor Jesús: pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Sabes? Así somos nosotros también. Cuando leemos la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo, igualitos, malinterpretamos las cosas, no entendemos. Y de hecho, hay personas que utilizan la palabra de Dios para mal, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nos mantengamos en oración pidiendo siempre el Espíritu Santo y que nos dé revelación de su palabra y que la podamos entender, que no seamos como ellos, que a todo lo que decía el Señor Jesús, nada, aquí no entraba, porque estaban pensando era en las cosas terrenales. Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! Jesús le explicó que él no se refería a ese pozo físico que estaba ahí al lado de ellos, porque cualquiera que tomara de esa agua volvería a tener sed. Pero el que beba de la palabra de Dios no tendrá sed jamás. ¡Wow! Y además de eso, esa agua que es la palabra de Dios se convierte en una fuente que salta para vida eterna. Cada vez que tú escudriñas la Biblia, te estás llenando de esa agua de vida y de ti brotarán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Ríos de amor, ríos de gozo, ríos de paz, ríos de benignidad, ríos de bondad, ríos de fe, ríos de mansedumbre, ríos de templanza. Léelo en Gálatas capítulo 5. Sigamos leyendo, versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Gloria a Dios. Mira que esta mujer no le respondió a Jesús como le respondieron los fariseos
cuando lo del templo, ¿recuerdas que Jesús le dijo que lo destruirían y él lo levantaría en 3 días? Y los fariseos, ¿cómo le respondieron a Jesús? ¡Ja! Fue construido en 46 años y usted lo va a levantar en 3 días. Así le respondieron los fariseos. Pero la mujer no. La mujer le dijo, dame de esa agua. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros. Cuando leamos la Biblia, no dudemos. No empecemos, ay, pero este sí será. No, digamos, sí, Padre, yo quiero esto. Dame esto y pídele conforme a la voluntad de Dios. Versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dijo que fuera y llamara al esposo y que volviera. Versículos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella le dijo la verdad a Jesús. Versículos 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella reconoció que Jesús era un profeta de Dios y le dijo que los antepasados de ella adoraban ahí en ese monte donde ellos estaban, pero que los judíos, es decir, los de la región de Judea, decían que no, que se debía adorar era en Jerusalén. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vendrá un tiempo en que no adorarán a Dios, ni allí, ni allá, ni en ninguna parte. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Jesús es judío y la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de Roma, la salvación viene de los judíos, viene del Señor Jesús. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, oye, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. A Dios se debe adorar en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios haciendo como que adoramos a Dios, pero en realidad estamos pensando en otra cosa, afanados por otra cosa. No, cuando adoremos a Dios debemos adorarlo con toda el alma, la mente y el corazón, es decir, adorarlo en espíritu y en verdad, de verdad, verdad. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Es necesario adorar a Dios. Mira, si tú oras pero no lees la Biblia ni adoras, te falta. Si tú lees la Biblia pero no oras ni adoras, te falta. Y si tú adoras a Dios pero no oras ni lees la Biblia, te falta. Debemos hacer todo completo. Es necesario orar, escudriñar la palabra y adorar a Dios. Es muy necesario. Jesucristo mismo dijo, lo acabamos de leer, es necesario adorar. Es necesario que adoremos al Padre. Y el Padre, tales adoradores busca.
La convocatoria está abierta. Únete al ejército de adoradores de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y cómo debemos adorar? En espíritu y en verdad. Así debemos adorar con toda nuestra alma, mente y corazón. ¿Y tú sabes qué pasa cuando adoramos a Dios? Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 4 dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¡Wow! Invoca a Dios, alábalo con toda tu alma, mente, corazón, y serás salvo de tus enemigos. Gloria a Dios. La alabanza es muy poderosa. Versículo 25. Únete. Antes de leer el versículo, te ruego en el nombre de Jesús que te unas al ejército de adoradores de Dios. Ahora sí, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella y todos ellos sabían que habría de venir el Cristo, el Mesías, y ellos sabían que cuando Él llegara les declararía todas las cosas, les revelaría todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Jesús se reveló a ella. Jesús le dijo: yo soy. Jesús es el yo soy. No hay otro. Las sectas satánicas utilizan estas palabras y se hacen pasar por el yo soy y dicen yo soy, pero no. Yo soy es solamente Jesucristo, y Jesús nos advirtió en Mateo 24 que aparecerían falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros. No creas en esos falsos maestros. Versículo 27, porque la verdad está acá, la Biblia. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Preciso en ese momento llegaron sus discípulos. Entonces la mujer salió corriendo a llamar a todos. Versículos 28 al 31. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y cuando llegaron, la mujer se fue a llamar a todos. Y mientras que ella volvía, los discípulos le insistían al Señor que comiera. Pero Él les dijo, versículo 32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Jesús tenía una comida que ellos no sabían. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Mira que nuevamente Jesús estaba hablando de algo espiritual, pero ellos pensaban en qué, en la comida física. Siempre que Jesús decía algo, era hablando de cosas espirituales. Y las personas siempre pensaban, era en lo terrenal. Y ellos pensaban, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y mira lo que pasó. Versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, esa es la mejor
comida que podamos comer, el mejor alimento que podamos tomar es la obediencia a Dios. Hacer la voluntad de Dios es el mejor alimento para nuestro cuerpo, porque no solo realmente alimenta nuestro cuerpo mejor que la comida y lo sana, sino que también alimenta el alma. ¿Sabes? Vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana terminamos este pasaje, pero recuerda, obedece a Dios. Y Dios dice en su palabra, primero, que oremos sin cesar. Segundo, que lo adoremos a Él y solo a Él, porque solo Dios es digno de alabanza y adoración. Y tercero, que escudriñemos su palabra. Obedece a Dios, porque escrito está. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está. Son palabras de Jesús. Escucha, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obedezcamos al Señor.